estimados hermanos y amigos. El tema de hoy es Jesús y la contaminación moral y espiritual. En tiempos de Jesús, los fariseos y los escribas se preocupaban obsesivamente por la pureza ritual y por las apariencias externas. Creían que el contacto con ciertos alimentos o personas podían hacer al hombre impuro delante de Dios. Pero el Señor Jesús, con autoridad divina, corrigió esa falsa concepción, mostrando que la verdadera contaminación no proviene de lo que entra en el cuerpo, sino de lo que sale del corazón. El problema del ser humano no está fuera, sino dentro. El mal moral y espiritual nace en el interior del hombre caído, en ese corazón que, como dice Jeremías, es engañoso más que todas las cosas y perverso. Jeremías 17:9. Cristo nos revela que el corazón humano es la fuente de pensamientos y actos corruptos y que solo Él puede purificarlo. No basta con limpiar las manos, es necesario un nuevo corazón. Por eso la enseñanza de Jesús va más allá de los rituales religiosos y apunta a la regeneración espiritual. Solo la gracia de Dios en Cristo puede transformar lo que contamina desde adentro y producir una vida santa desde el corazón. Ante esto, nos preguntamos, ¿qué cosas no contaminan espiritual y moralmente al hombre? Las cosas materiales creadas por Dios son buenas si se usan correctamente. Primera Timoteo 4:4. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Por tanto, los alimentos en general son buenos para el hombre y los necesitamos. La comida en general nutre nuestro cuerpo y no nos contamina, salvo que esté deteriorada, salvo que contagie enfermedades porque contenga algún tipo de bacteria, de germen, o salvo que las personas padezcan alguna enfermedad. Por ejemplo, el que tiene diabetes no puede tomar azúcares ni exceso de carbohidratos, pero no es porque los alimentos que contienen azúcares o carbohidratos sean malos, sino porque esa persona tiene diabetes. Y así con el que tiene colesterol, tiene que evitar las grasas saturadas y otro tipo de enfermedades. En principio, los alimentos son buenos, siendo estas excepciones que hemos mencionado, en general los alimentos son buenos en sí mismos. Génesis 9:3-4. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Marcos 7:18-19. Él les dijo, ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Por tanto, todos los alimentos son buenos, todos los alimentos, y os habréis dado cuenta que uno de los textos que hemos leído se dice que no hay que comer sangre. No hay que comer sangre, Dios ha prohibido comer sangre. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, Dios prohibió comer sangre. ¿Por qué? Porque la sangre estaba destinada por Dios al sacrificio. La sangre de su Hijo Jesucristo vendría a entregarse, a darse en la cruz por los pecados. Y por eso Dios, para no profanar la sangre que era símbolo de la sangre de su Hijo, ordenó que no se comiese sangre.
Pero todo lo demás en la Biblia se puede comer. Solo Dios no quiere que comamos sangre. Tampoco quiere que comamos alimentos que sean hechos a base de sangre, por supuesto. Ni tampoco quiere Dios que comamos animales que han muerto por una causa desconocida. Un animal que nos encontremos muerto en el campo, que nos lo comamos. La Biblia habla de esto en Hechos 15, 28 al 29. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Por tanto, los sacrificados a los ídolos son alimentos que se ofrecen a los ídolos y no en sí esos alimentos son malos, pero hay una cuestión de que han sido ofrecidos a ídolos, el tema de la sangre, como hemos mencionado, y los animales ahogados, muertos, encontrados muertos, no se deben de comer por higiene. Salvo estas, salvo estas cosas que la Biblia menciona específicamente, todo lo demás puede comerse, que realmente es la gran inmensa mayoría de las cosas. No, normalmente no nos encontramos con animales muertos, no tenemos ante nosotros animales muertos sin saber por qué, para comer. No tenemos por qué comer sangre, ni tenemos tampoco por qué comer animales ofrecidos a divinidades paganas o a ídolos. Eso en principio es lo único que Dios prohíbe en su palabra. Lo demás, el resto de alimentos podemos comerlo. Porque el cuerpo humano, con sus órganos interiores y exteriores, es obra de Dios. Nuestro propio cuerpo es obra de Dios. Y por tanto, nosotros podemos y comemos y debemos comer eh, alimentos que están creados por Dios en la naturaleza para alimentar ese cuerpo material humano, un cuerpo biológico, pues tenemos que comer pues, verduras, carnes, pescado, todo lo necesario para que ese cuerpo se alimente. Por tanto, en relación con los alimentos en general son buenos y Dios no nos dice que dejemos de comer eh, alimentos en general para no contaminarnos. Los que prohíbe tiene que ver con que estemos enfermos nosotros o malos los alimentos o que tengan un elemento simbólico y que debemos que respetar o un elemento de vinculación con el pecado, pero no en sí, porque los alimentos, salvo los que estén contaminados o envenenados o cualquier otra cosa, salvo estos, no porque en sí los alimentos hagan daño. También no contamina al ser humano, no contamina el cuerpo humano, el tratar con el cuerpo humano. Eh, eh, Tratar con el cuerpo humano tal como Dios lo creó. El cuerpo humano no es pecado. El cuerpo humano, el cuerpo de un hombre, no es pecado. Que un hombre tenga el cuerpo que Dios le ha dado no es pecado. Y que una mujer tenga el cuerpo que Dios le ha dado no es pecado. Es el cuerpo que Dios le ha dado y la forma que tiene es la que Dios le ha dado. Y los atributos de masculinidad o de feminidad del cuerpo humano no son pecados. No es pecado que el hombre tenga genitales y la mujer tenga genitales. No es pecado. Génesis 1:31. Vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Esto incluía al hombre. Dios lo hizo como era y no era pecado. Dice Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La desnudez no es pecado. No es pecado. Un hombre desnudo no es pecado que un hombre esté desnudo o una mujer desnuda no es desnudo que esté desnudo, porque nacieron desnudos y está. Ahora, eso no significa que el hombre vaya por ahí desnudo ni la mujer vaya por ahí desnuda, pero el hecho de estar desnudo, de tener un cuerpo desnudo que hay que vestir, eso no es pecado, tener un cuerpo eh, que está eh, dado por Dios, nacemos desnudos, eso no es pecado.
Pero es el pecado el que percibe la desnudez de forma pecaminosa y concupiscente. Después que el hombre peca, cuando el hombre era santo, bueno, al principio, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Por tanto, antes de pecar, la desnudez no era vista por el ser humano como algo morboso, como algo lascivo, se veía con naturalidad. Pero después que el hombre peca y la mujer pecan, ambos, perciben la desnudez de forma pecaminosa y concupiscente. Génesis 3, 7 y 9 al 11. Entonces conocieron que estaban desnudos. Y Dios llamó al hombre y él respondió, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol? Lo que Dios le está diciendo tiene que ver con quién te enseñó que ser como eres, que tener lo que tienes en tu cuerpo, pues es algo malo, algo vergonzoso, algo de lo que eh, no sentirse bien. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó eso? Yo te hice así como eres, pero ¿quién te enseñó a verte a ti o a ver a tu mujer o tu mujer a ti, a verse de una manera impropia? ¿Quién te enseñó? En Levítico 18, 6 al 20, la frase ver la desnudez se usa como sinécdoque y metonimia de las relaciones sexuales incestuosas o adúlteras. Esto es una aclaración porque estamos diciendo que la desnudez no es pecado y alguien de esta frase puede deducir lo contrario. Allí ver la desnudez es una figura literaria de relaciones sexuales incestuosas o adúlteras. La desnudez no es pecado, pero cómo se mira la desnudez, cómo se observa, sí es pecado. Ahí es donde está el problema. ¿Cómo miramos a un hombre desnudo o a una mujer desnuda? Ahí es donde está el pecado. La forma de mirarlo al hombre o a la mujer. La forma de mirar la desnudez. Ahí está el pecado. Mateo 5:28. El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. El que mira para codiciarla. No está diciendo el que mira. Si dice el que mira para curarla, un médico está atendiendo a una mujer para que dé a luz, no está pecando. Pero el que mira para codiciarla, ahí está el pecado. Ya adulteró en su corazón. Por tanto, hay una actitud pecaminosa en relación a la desnudez que está en la forma de mirarla, en la forma de observarla, que lleva a la codicia, que lleva a la concupiscencia, que lleva al pecado. Ahí donde está el pecado. Habacuc 2:15. Ay de ti que le embriagas para mirar su desnudez. Que hay una actitud de engaño, de menosprecio, de burla, para mirar de una manera concupiscente la desnudez. Por eso el pecado es desnudez del alma y la salvación la viste en y con Cristo. Apocalipsis 3:18. Yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿A qué se está refiriendo? Al pecado. El pecado es una actitud que hay que revestir de la blancura de la santidad. Hay que limpiar por la sangre de Cristo primero y después revestir con las vestiduras blancas de la santidad. Apocalipsis 7, 9 al 10. Miré una gran multitud de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y clamaban, la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Por tanto, la desnudez es pecado solo porque el hombre, por su pecado, la contempla maliciosamente, maliciosamente, concupiscentemente. Pero la desnudez en sí no es pecado, la creó Dios. Imagínense, si la desnudez fuera pecado, no habrían médicos, no habrían enfermeras, no habrían hospitales, no se podría operar a las personas, no podría haber
geriatras o hombres y mujeres que se dediquen a cuidar a los ancianos, a bañarlos, limpiarles y ponerle pañales porque están dementes. No habría nada de esto en el mundo si la desnudez fuera mala. Pero todas esas personas que hacen esos trabajos, muy dignos, por cierto, lo hacen con una actitud profesional, humana, y es bueno. ¿Qué sería de nuestra sociedad si no hubiera médicos, si no hubiera enfermeras, auxiliares, si no hubiera hospitales, si no hubiera cuidadores, cuidadoras de hombres y de mujeres en su enfermedad o en su ancianidad? ¿Qué sería de esas personas? Por tanto, la desnudez en sí no es pecado, pero es el pecado lo que hace mala a la desnudez, la forma en que se mira o se trata la desnudez. La tentación, mirar y codiciar, esto es lo malo. Por tanto, las cosas materiales, los alimentos no son pecado en sí, las cosas que Dios ha creado no son malas en sí, pueden serlo, pero no son en sí malas, y la desnudez no es en sí mala, pero puede ser mala dependiendo del ser humano. Las cosas creadas por el Señor en general, mal usadas, llevan a pecar contra el Dios creador. Las cosas de Dios mal usadas, mal miradas, mal observadas, mal empleadas, se convierten en malas. El uso, por ejemplo, de la comida o de la bebida de forma desordenada o en exceso es pecado. Hemos dicho antes que no es pecado comer, no es pecado comer la comida que Dios ha creado. Pero la Biblia prohíbe el ser personas dadas a beber mucho vino y a comer mucha comida. Proverbios 23, 20 al 21. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. Aquí no se está refiriendo al que se bebe un vaso de vino o se coma un filete. Está refiriendo al que bebe y bebe vino hasta emborracharse, o hasta el que come y come carne con una actitud de gula, de glotonería. Eso es lo que está prohibiendo la palabra de Dios. Porque el bebedor y el comilón, mirad aquí la palabra, y el comilón, no el que come, el comilón, empobrecerá. Por tanto, lo que Dios prohíbe es el exceso, la forma desordenada de usar de las cosas que Dios ha creado, la actitud excesiva, desordenada, codiciosa, maliciosa, eso es lo que prohíbe Dios. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Embriagarse es tomar vino en exceso. El uso de la comida también para ofender a otros. Se puede usar la comida para ofender a otros, imponiendo gustos caprichosos. Eso es pecado. Si alguien impone que hay que comer solo vegetales o solo carne a otros, porque él cree que solamente hay que ser vegetariano o solo carnívoro, y lo impone, eso es pecado. Romanos 14, 21 y 23. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Tengo que aclarar en relación con esto que no he querido condenar ni ser vegetariano ni comer solo carne. Si alguien quiere comer solo carne o comer solo vegetales, pues no pasa nada. Lo malo es que lo imponga, o lo malo es que lo use para ofender a otros. Esto es lo malo. Que alguien vegetariano venga a tu casa y tú para ofenderlo le pongas un bistec o al revés. Pero que alguien decida libremente comer solo vegetales, bueno, pues no pasa nada. O que alguien decida libremente, yo solamente voy a comer carne y sus derivados, pues tampoco pasa nada. Si no lo hace con ningún tipo de propósito malo hacia el prójimo, ¿eh? Sino porque le gusta. Bueno, pues eso ya es una cuestión que no, cada uno pues que haga en ese sentido, ¿verdad? La carne Dios la creó, es buena, el pescado es bueno, los vegetales son buenos. Si alguien quiere comer solo carne o solo fruta, bueno, allá él. Hay una cuestión nutritiva por medio, eso es otra cosa, y que tenemos que comer de todo, pero ya eso es otro tema. Por tanto, el uso de la comida fuera de lugar puede ser pecaminoso si uno bebe en exceso o come en exceso. El uso del cuerpo también,
fuera de lo natural o de lo establecido por Dios, pues también es pecaminoso. Eh, el hombre tiene unos genitales y la mujer tiene unos genitales distintos. Y por su forma nos muestra, aunque esto sea un poco delicado hablarlo, pero hay que hablarlo, que los genitales del hombre están hechos para los genitales de la mujer. ¿Con esto qué quiero decir? Que la Biblia muestra que Dios hizo al hombre para la mujer y a la mujer para el hombre. Esto es lo que quiero decir. Al decir esto, que suena un poquito raro, ¿no? Pero es lo que quiero decir. El hombre y la mujer deben unirse, relacionarse y además en matrimonio. Dice Hebreos 13:4, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho. Aquí esto es un eufemismo en la Biblia. La palabra en el griego, en el original, es koité, la cual viene esa palabra, viene nuestra palabra coito. Honrosos sean todos el matrimonio y el coito sin mancilla, sin mancha. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Por tanto, lo que quiero decir con esto es que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Y cuando un hombre y una mujer se unen delante de Dios y delante de la sociedad, pues aquello es lo que Dios quiere y por eso Dios hizo al hombre como lo hizo y a la mujer como la hizo. Por tanto, los órganos sexuales del hombre y de la mujer no están hechos para otras cosas que están muy de moda en el mundo desde hace muchos años. Desde siempre ha existido esta cosa, ¿verdad? Hoy en día están muy de moda, decimos muy de moda por decir que están legitimados, están blanqueados. Pero lo que la Biblia nos quiere decir es que hay un uso natural de lo que Dios creó, un uso natural, y antes hablaba de las formas de los genitales masculinos y del genital femenino, que están hechos el uno para el otro, en el sentido de que tienen una relación el uno con el otro. De hecho, en la sociedad se usa el lenguaje que tiene que ver con el hombre y la mujer. Por ejemplo, los electricistas hablan de macho y de hembra para hablar de ciertos elementos técnicos de la electricidad que usamos todos los días cotidianamente en nuestras casas, y hablan de macho y hembra para hablar de un enchufe y donde se enchufa, y se dice macho y hembra. Hay, bueno, por tanto, una forma natural de percibir los órganos sexuales del hombre y la mujer, y tienen que ver con el propósito divino cuando creó al hombre y a la mujer. Y esto es lo que la Biblia llama el uso natural, natural. Romanos 1, 24 al 26. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Y a qué se quiere referir esto? La palabra de Dios. Bueno, pues cuando las relaciones sexuales dejan de ser entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio para ser fuera del matrimonio y para ser entre hombre y hombre o entre mujer y mujer, y no hablemos ya el colmo, pero también pasa entre personas y bestias, lo que se conoce como el bestialismo, la zoofilia, las relaciones sexuales con animales. También esto tristemente ocurre en el mundo. Bueno, todo esto está condenado en la Biblia. Dios hizo a un hombre primero y después hizo una mujer y la trajo al hombre. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, no contaminan los alimentos, no contamina el cuerpo humano bien entendido, bien usado. Eso no es contaminante, no hay que huir del cuerpo humano y alejarse del cuerpo humano, ni de los alimentos, de la comida. Y todas las cosas que Dios ha hecho son buenas si se usan bien.
se usan bien. La comida se usa bien, la bebida se usa bien, el cuerpo se usa bien dentro de los límites establecidos por Dios, entonces eso es bueno. Fuera de los límites de Dios no es bueno. Por tanto, lo que Dios ha creado es bueno si se usa bien. Hablemos en segundo lugar de las cosas que sí contaminan espiritualmente y moralmente al hombre. ¿Qué es lo que contamina espiritual y moralmente al hombre? El mal, el pecado, que está dentro del hombre, contamina al propio hombre. El pecado que está en nuestro ser, en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestra mente, los malos pensamientos, en nuestros sentimientos, el odio, la envidia, los celos. El mal que está dentro contamina al hombre. Marcos 7, 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por tanto, es el pecado propio lo que me contamina a mí y contamina a los demás. Y es el pecado ajeno el que contamina al ajeno y también me contamina a mí. El pecado, el mal, es lo que contamina al ser humano. El mal interior del corazón lleva a gestar y a dar luz a la mala actitud que produce la mala conducta. Santiago 1, 14 al 15. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. De dentro sale el pecado, a través de la concupiscencia, a través de la tentación, a través de la práctica del pecado, de la consumación del pecado. Por tanto, el propio mal es lo que nos autocontamina a nosotros. Nuestro propio mal o el mal de otros nos contamina también a nosotros. Y si lo alimentamos y permitimos que crezca, cual fuego, encenderá nuestro interior. Santiago 3, 6 y 8. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. La lengua, como instrumento que expresa lo que hay dentro, que expresa lo que hay dentro del corazón, lo que hay dentro de los pensamientos, lo que hay en los sentimientos. Si alguien odia, pues dice, te odio. Si alguien piensa mal, pues dice, creo que tú eres esto, aquello y lo otro. Por tanto, lo que uno hace mal procede del interior, de los pensamientos, procede de los sentimientos contaminados por el pecado, y la lengua es el instrumento que expresa, que saca al exterior lo que hay dentro. El texto de Santiago, al hablar de la lengua como un elemento de contaminación, lo que está diciendo es que el habla del ser humano, al expresar lo que hay dentro, contamina. El habla del ser humano es contaminante. ¿Por qué? Porque el habla comunica los sentimientos, los pensamientos, los cuales están llenos de pecados. El mal interior de cada uno contamina a los demás cuando les contagiamos. Al hablar, contagiamos el mal. Al actuar, contagiamos el mal. Al hablar, al pensar y hablar después, al sentir y hablar después, y al actuar según esos pensamientos y según esos sentimientos, contagiamos el mal. El aprendizaje consciente o inconsciente del pecado
Por tanto, se produce por la mera compañía con otros. Estar con personas que son como son, pecadores por naturaleza, y que piensan el mal, y sienten el mal, y expresan el mal, hace que ellos nos contagien a nosotros, y a su vez nosotros les contagiemos a ellos. Nos autocontagiamos unos a otros. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Proverbios 4:14-15. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Estos textos hablan de lo que veníamos diciendo. La compañía de malos, la relación con malos hace que nos contagiemos de ellos, pero a su vez no olvidéis que nosotros también somos malos por naturaleza y también contagiamos a otros con nuestro pecado. Por tanto, el mal propio crece en nosotros cuando nos reafirmamos en el pecado, cuando lo justificamos, y ese mal que crece, pues obviamente tiende a comunicarse con mayor fuerza. Igual sucede en otros. Sofonías 3:7. Ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Ezequiel 22:4. Te has contaminado en tus ídolos que hiciste. 1 Corintios 15:33. No es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Este texto es muy interesante porque nos muestra cómo la relación de personas en pecado que están actuando libremente en su pecado, pues se contagia, se contaminan unos a otros. Tito 1:15. Para los corrompidos incrédulos nada les es puro, pues ante su mente y su conciencia están corrompidos. En definitiva, las cosas materiales, los alimentos o el cuerpo en sí mismo no es malo, en sí mismo no es malo, podemos hacerlo malo, pero en sí mismo no es malo. Lo que es malo en sí y nos contamina es el pecado. ¿Qué podemos hacer para no contaminarnos de forma espiritual y moral? ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, decir que la oscuridad contaminante se resiste por la convicción de fe. Se resiste por la convicción de fe. La palabra de Dios vacuna a la conciencia frente al mal con rectitud, amor y fe. La única forma de que un creyente no se contamine del mal externo, de la oscuridad exterior, la única forma de que el creyente no se contamine es que su conciencia ya esté ocupada por un pensamiento recto, sano, justo, verdadero. Si nuestra conciencia está llena de Dios, de la verdad de Dios, de la justicia de Dios, del bien de Dios, esto es la vacuna contra el mal exterior. La vacuna. Porque la palabra de Dios mata, mortifica nuestro propio mal y al mismo tiempo impide que el mal exterior entre en nosotros. Por la convicción que produce la verdad, justicia y santidad de Dios. Proverbios 2:10-13. La sabiduría en tu corazón te preservará. Mirad aquí. La sabiduría en tu corazón te preservará para librarte del mal camino de los hombres, que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos. 1 Timoteo 1:5. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Por tanto, una mente, unos sentimientos llenos de Dios, una mente, unos sentimientos llenos de la palabra, de la verdad, de la justicia de Dios, es una mente y unos sentimientos vacunados contra el mal. La palabra de Dios nos habla de forma absoluta sobre el daño que produce la mala influencia del pecado. El pecado influye para mal en nosotros. Proverbios 2:16-17 y 19-20. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras.
la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. El pecado ajeno contamina, pero para que contamine, tiene que haber en nuestro interior también mal, disposición al mal, una actitud receptiva a ese mal. Si un creyente está lleno de Dios, si un creyente está lleno de la palabra de Dios, de la justicia de Dios, esto será un remedio frente al mal. El mal interior es sofocado por la palabra de Dios, por tanto, y también por el poder del Espíritu Santo que mora en el creyente. El Espíritu Santo da al creyente una actitud de dominio propio sobre las pasiones internas y una actitud de rechazo del pecado ajeno. 2 Timoteo 1:7. Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Colosenses 3:5-8. Haced morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dejad la ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Todo esto solo es posible cuando en una persona está la palabra de Dios morando en su corazón, junto al poder y gracia del Espíritu Santo. La salvación que nos viste de Cristo crea un carácter nuevo que rechaza la vida vieja. Colosenses 3:12-14. Vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos y perdonando unos a otros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Por tanto, la forma de vencer al pecado propio y al pecado ajeno, a la contaminación del pecado ajeno y a la contaminación del pecado propio, es mediante la palabra de Dios, mediante la verdad de Dios, aplicada con poder por el Espíritu Santo. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús y la contaminación moral y espiritual. Y esto nos lleva a tener las siguientes conclusiones para nuestra vida. En primer lugar, la verdadera pureza comienza cuando reconocemos que el mal está en nosotros y pedimos al Señor que limpie nuestro corazón. Las palabras y acciones reflejan lo que abunda en el corazón. Si Cristo gobierna en ti, tu habla y tus obras serán limpias. La santidad no es apariencia externa, es una vida interior genuina, renovada por el Espíritu Santo. Solo la comunión con Dios preserva el alma de la contaminación propia y ajena, de la contaminación del mundo. Cada día debemos desechar las obras del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Oremos. Señor, en tus manos nos encomendamos para que tu gracia limpie nuestras mentes y conciencias de toda obra sucia y nos llene de la verdad de tu palabra. Que tu Santo Espíritu que mora en nosotros nos ayude a tener convicciones en esa verdad, a rechazar el error y la mentira y a hacer y obrar tu voluntad. Ayúdanos, Señor, en las cosas que tenemos por delante. Dirígenos, guíanos, guárdanos del mal y del maligno y ayúdanos a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.